Saludos, amados hermanos y amigos, bendiciones a sus vidas en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Bienvenidos a este canal, mensajes de fortaleza y de restauración. En esta ocasión quiero compartirles el siguiente tema: la relación correcta entre el creyente y su pastor. Ese es el tema que vamos en esta hora a compartirles, la relación correcta entre el creyente y su pastor de la iglesia local. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo debe actuar el creyente en relación a la figura de los líderes o de nuestros pastores en las iglesias? ¿Cuál es la actitud que va a traer victorias y bendiciones de todo tipo, hermanos, a la vida del creyente? Pues eso es lo que vamos a estudiar. Usted lo va a aprender, va a crecer espiritualmente y entonces usted será grandemente usado por Dios y un hombre de victoria. Así que quédate a ver este video completo, quédate con nosotros en el nombre de Jesucristo. Bueno, la relación correcta entre el creyente y su pastor. Vamos a leer Éxodo 17, del verso 8 en adelante, unos cuantos versos. Dice así, Éxodo 17, versículo 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado junto con Moisés, el siervo de Dios. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Que Dios bendiga sus vidas con esta preciosa palabra de nuestro Dios, tomada de la Escritura. Es de vida o de muerte, hermanos, tener una correcta relación con el pastor de la iglesia local. ¿Qué actitud nosotros, qué actitud tú, como creyente, como feligrés en una iglesia, tienes en relación con tus pastores? La mayoría no entiende o no quiere entender que a Dios le agrada cómo tú te conduces dentro de la iglesia, y también que muchos no quieren reconocer que es la voluntad de Dios, hermanos, someternos a nuestros pastores, obedecer a nuestros pastores, apoyar a nuestros pastores en la iglesia local, a los cuales el Señor ha puesto, gloria a Cristo, allí en su obra. Si usted se somete a la autoridad de su pastor, entonces usted se somete a la autoridad de nuestro Dios también, puesto que ha sido el Señor el que los ha colocado en ese lugar por su sabiduría y por su voluntad gloriosa de nuestro Dios, puesto que fue el Señor quien puso a nuestros pastores en la iglesia. Si usted quiere agradar a Dios,
si usted quiere ser usado poderosamente por el Señor, si usted quiere no ser también engañado por el enemigo de las almas, entonces sométase a su pastor y hónrelo. Gloria a Cristo, y verá cómo las cosas cambian. Esto lo vamos a estar estudiando aquí en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al versículo 13. Hay mucho material de donde agarrar en esta porción, amados hermanos y amigos de la palabra de Dios. Yo sé que a muchos no le agrada la idea de obediencia, de sometimiento, porque han escuchado tantas cosas en las redes sociales, han escuchado tantas cosas, hermanos, igual han visto muchas fallas, hermanos, en líderes, en predicadores. Yo lo sé, estoy consciente de eso, pero yo quiero llevarte a la palabra de Dios. Yo quiero llevarte a la verdad de Dios. Yo quiero llevarte a lo que a ti te edifica, a lo que a ti te conviene espiritualmente, y a lo que te va a poner en una posición en la que Dios pueda usar tu vida y tú puedas sobresalir para gloria del Señor. Mira, ve y analiza, gloria al Señor, y estudia lo que hoy vamos nosotros a impartir de acuerdo a las sagradas escrituras. El creyente sabio, primero o en primer lugar, porque quiero ver con ustedes cinco cosas que todo creyente debe de hacer con relación a su pastor de la iglesia local. 5 cosas. La primera de ellas, según el texto leído, vemos que el creyente entendido sabe que hay una guerra. Hay una guerra espiritual. Lo dice el verso 8. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Vino Amalek, que era el pueblo enemigo, un pueblo que siempre estorbó al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, amados hermanos y amigos. Y la Biblia dice que vino Amalek y peleó contra Israel. ¿Qué debían de hacer el pueblo del Señor ante tan grave amenaza de muerte, no solo del ejército judío, sino de las esposas y de los hijos? Pues tenían que pelear, tenían que defenderse. Así era la guerra. Gloria al Señor. Israel era el pueblo de Dios, escogido de Dios. Dios estaba con ellos. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que había una guerra, había una lucha. Entonces, al rato vamos a ver la figura de Josué. Josué, que está inmerso en esta batalla. Josué, un gran caudillo, un gran hombre de Dios. Él está consciente que hay una batalla. Israel iba a pelear contra esos enemigos fortificados. El creyente siempre tendrá una batalla contra la carne, contra el mundo, contra el mismo diablo. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Así que estamos en la iglesia, el Señor nos salva, nos limpia, y estamos en la iglesia, y todo creyente debe de estar consciente en este primer término que estamos en una batalla espiritual. Alabado sea el Señor. Entiende esto muy claro. Dios te puso en una iglesia bajo la autoridad de un pastor. Formas parte de un todo. No eres único, no eres solo. No puedes actuar de manera sola o independiente, como nos lo enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento de aquella iglesia primitiva. Por lo tanto, pues el diablo querrá destruirte. El enemigo querrá destruir a la iglesia. Él va a intentar, y el mundo va a intentar, sacarte de la iglesia, de la obra del Señor. Así que lo primero que quiero dejarte en tu vida, en tu mente, es que estés consciente que estamos en una batalla espiritual, y por ello necesitas estar sometido bajo la autoridad, principalmente de Dios. Dios es la autoridad suprema. Gloria a Dios. Y todas las demás son autoridades, hermanos, delegadas de Dios, nada más. ¿Cuándo te vas a someter a un pastor, a un líder en una iglesia? Cuando el pastor está sometido a Dios. Cuando el pastor no abusa de su autoridad. Cuando el pastor, hermanos, no atropella a los creyentes
económicamente y además, hermanos, espiritualmente. Cuando el pastor está sometido a Dios, cuando tenemos un pastor espiritual, un pastor que busca a Dios, un pastor llamado por Dios, un pastor puesto por Dios, entonces, hermanos, tú como iglesia, tú como creyente, tienes la responsabilidad de vivir en obediencia, como ya dijimos, primero a Dios y a su palabra, y aquellos pastores que viven de acuerdo a la Biblia, gloria al Señor, con una vida humilde y sencilla, gloria a Dios, y que ellos están, amados hermanos, en obediencia a Cristo y viven para Dios y viven en santidad para la gloria del Señor Jesucristo. Aleluya. En segundo lugar, el creyente entendido en su relación correcta con su pastor sabe que Dios puso a ese pastor. Ese creyente sabio, ese creyente entendido, que sabe las cosas que debe de hacer en relación con su líder inmediato, con aquella autoridad que Dios puso sobre él. Entonces, hermanos, sabe que Dios puso a su pastor, porque dice el verso 9, hermanos, de Éxodo 17, en el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, Moisés, el gran líder de Israel, Moisés, el hombre, hermanos, gloria al Señor, puesto por Dios. Este varón, hermanos, gloria al Señor, era un hombre que había sido llamado por Dios y que Dios lo había colocado en esa misión, hoy podríamos decir, en ese ministerio. Por eso el creyente entendido sabe que Dios puso a su pastor. Tanto Moisés le da órdenes de guerra a Josué, que Josué está representando, hermanos, a todo creyente. Como Josué oye con atención a Moisés, por la sencilla razón, amados hermanos, que los dos sabían que era Dios que había puesto a cada uno de ellos en el lugar donde ellos se encontraban. Moisés como el pastor y como el líder y como el gran caudillo y libertador del pueblo de Israel, y Josué, gloria a Dios, como un hombre, como un joven espiritual, hermanos, que era obediente y del cual Dios tenía pensamientos grandes, porque Dios lo usaría después de la muerte de Moisés. Dios levantaría poderosamente a ese joven que era entendido y que obedecía lo que Moisés le decía, porque los dos sabían que Dios era quien había puesto a su siervo en ese lugar. Alabado sea el Señor. No veas a tu pastor como un simple creyente más. No veas a tu pastor como un creyente más de manera normal. Es verdad que tiene debilidades, es verdad que como cualquier creyente ha sido salvo, pero tiene un llamamiento, hermanos, especial. Tiene un llamamiento que Dios le dio. Él le va a dar cuenta, ustedes los pastores, yo como pastor, le daremos cuenta al Señor. Pero también tú, amado hermano de la iglesia, le darás cuenta al Señor de lo que hiciste en la iglesia, de cómo actuaste, de cómo te comportaste en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Se acuerdan que el salmista David veía a Saúl no como un rey que ya el Espíritu Santo no estaba en él, no como un rey que le había fallado a Dios? No veía a Saúl como cualquier otro soldado, hermano, sino que David le decía a todos: hey, momento, nadie toque a mi rey Saúl, él es mi rey. Y él le llamaba incluso Padre mío a el rey de Israel, y David le dio la razón a aquellos que eran seguidores de él, que no tocaran ni hicieran nada en contra de, hermanos, el rey Saúl. Alabado sea el Señor. Y la razón era la siguiente: él es
el ungido de Jehová. Alabado sea el Señor. Él es el ungido de Jehová. Gloria al Señor. Y yo quiero que tú como creyente, yo quiero que a ti como creyente, Dios te use, Dios te unja, Dios te bendiga. Seas exitoso en todo lo que hagas, seas prosperado. Pero una de las cosas que tienes que hacer en la iglesia y en relación con tu pastor es que tú veas a tu pastor como el ungido de Dios que Dios puso en la iglesia. El enemigo va a intentar destruirte espiritualmente por medio de la rebelión, que te rebeles, ¿verdad?, en contra de tus pastores, de tu iglesia, de hermanos, de las normas que hay en tu iglesia. Alabado sea el Señor. Vuelvo a repetir, si el movimiento no está de acuerdo a la Biblia, si el pastor no está de acuerdo a la Biblia, a la sana doctrina, si el evangelista, el ministro, no está de acuerdo a la Biblia, no estás obligado a someterte a él, no estás obligado a obedecerlo a él. Pero si tu pastor es un hombre de Dios, si por 10, 15 o 20 años se les ha demostrado que vive para Dios, que vive en santidad, que vive con su esposa bien, con sus hijos, con sus hijas, entonces tu deber, pueblo, tu deber, hermanito, es obedecer a tu pastor. Gloria al nombre del Señor. Así que no le des permiso al enemigo que te destruya. Mantente como Josué en tu posición de guerra. En tu posición de batalla, mantente ahí, que de ahí Dios te va a levantar. Y a lo mejor te dará un ministerio más grande que el de tu pastor. A lo mejor Dios te use más que tu pastor. A lo mejor Dios te dé una doble porción, gloria al Señor, y te use grandemente. Pero eso no quiere decir, como la posición de Josué, que tú no te debes de someter a tu pastor. No, al contrario, tú debes de estar en obediencia, en sujeción, gloria a Dios, de tu pastor amado que Dios puso en tu iglesia o en la iglesia. Gloria al Señor, para que Dios te bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Si el diablo te convence de las imperfecciones de tus pastores, si el diablo te convence que todo está mal, si el enemigo te convence de muchas cosas, sabe, te arrastrará a la perdición, te perderás la posición, como vemos el de Josué, y te irás al mundo, te desanimará, se irá de ti, ¿verdad?, el ánimo, el deseo y posiblemente el fuego del Señor. Por eso mantente ahí y mantente al lado de tu pastor. Entiende estas cosas que estamos hablando. Este es el segundo punto, amado hermano y amigo, que debes de entender como un creyente sabio y entendido en tu relación con tu pastor, bíblicamente hablando, que Dios puso a ese siervo de Dios en ese lugar. Alabado sea el Señor. Muévete sabiendo, gloria a Dios, esto. Y si tú honras a tu pastor, gloria a Dios. Si tú estás honrando a tu pastor, estás honrando a Dios, porque fue el Señor el que lo puso. De eso estamos hablando. Gloria a Dios. El pastor no es ningún Dios. El pastor tiene errores, tiene fallas. Pero a Dios le plació, a Dios le plujo, a Dios le agradó elegirlo, llamarlo de manera divina, impactante, gloriosa, y ponerlo en la iglesia. Y ahora esos hombres son tus pastores, gloria a Dios. Y si ellos viven para Dios y predican la sana doctrina, entonces tu deber es, gloria a Dios, tener tu posición de batalla y obedecer, gloria a Dios, a ese pastor. Y será Dios mismo quien te honrará a ti por lo que tú estás haciendo en tu vida espiritual, por lo que tú estás enseñándole a tu familia y a tus hijos. En tercer lugar, el creyente entendido sabe que es necesario obedecer al pastor para vencer en la guerra. Gloria al Señor. El creyente entendido debe de saber estas cosas espirituales. Vamos a leer del verso 9 al versículo 10 de Éxodo 17, verso, hermanos, 9 al versículo 10. Y dice la Biblia: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano.
E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, prevalecía, ¿verdad?, Israel. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Pero estamos en el verso 9 y en el verso 10 dice que Moisés le da órdenes de guerra a Josué, gloria a Dios, y Josué hizo como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el creyente sabio, el creyente entendido debe de hacer esta tercera actitud con relación a sus pastores, gloria al Señor, obedecer las órdenes, gloria al Señor, las instrucciones que su líder, que su pastor puesto por el Señor le está dando para poder vencer en la guerra. El diablo no le teme a los seres humanos, amados hermanos, excepto a los cristianos que buscan el rostro de Dios y a los creyentes que son obedientes en todas las áreas a Dios y a sus pastores. También, gloria al Señor. Dios le ordena a Moisés pelear contra Amalec, y Moisés le ordena a Josué que escoja soldados para que salgan a pelear, amados hermanos, a la batalla, y los soldados debían de obedecer también a ese comandante, a ese general que en ese momento, humanamente hablando, era Josué. Y hermanos, Josué toma su lugar en la batalla y en plena obediencia sale a la batalla inmediatamente. Josué, el cual representa al creyente, no se demora en nada, gloria a Dios, para obedecer las instrucciones de su líder, de su pastor. Gloria al nombre de Dios para siempre. Tampoco lo hizo a su manera, ni le hizo, hermanos, ni le aumentó, ni le quitó, sino que Josué fue y tal como Moisés le mandó, Josué hizo, hermanos, y llevó a cabo las órdenes sin queja, sin murmuración, sin hablar mal de nadie ni de sus líderes. Él fue a la batalla, gloria a Dios para siempre, porque él sabía el lugar que él tenía, gloria a Dios. Él sencillamente fue y se puso en la línea de batalla con los ejércitos de Israel. Alabanzas al nombre del Señor para siempre. Así cada creyente tome su lugar en esta batalla, en esta guerra. Gloria al Señor. Manténganse en obediencia a Dios, a la Biblia y a vuestros pastores. Gloria a Dios. Y allí ustedes verán la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Y amados hermanos, en todo esto que estamos hablando, ustedes siempre honren esa figura pastoral. Honrenla en todo lugar, en la iglesia, en la casa. Cuando lleguen a casa, no lleguen a hablar mal del pastor. No lleguen a murmurar de vuestros pastores. Gloria al Señor. No, que toda la familia sepa que en la iglesia hay un pastor espiritual. Que en la iglesia hay un pastor que predica bien. Que en la iglesia hay un pastor que les está esperando. Que en la iglesia hay un pastor que ora por ustedes. Que toda la familia oigan comentarios sanos y buenos de los pastores cuando se sienten a comer a la mesa. ¿Para qué? Para que toda la familia un día sean salvos. Para que toda la familia un día desee ir a la iglesia, a alabar a Dios, a conocer el templo, a conocer al pastor del que ustedes como creyentes siempre están honrando. Gloria al Señor. Si ustedes quieren que su familia un día sean salvos, hablen bien de la iglesia, hablen bien de los ministros, hablen bien de los que predican, hablen bien del pastor, para que toda la familia, cuando tengan problemas un día, querrán ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque hubo un creyente fiel a Dios y fiel a su pastor, que siempre hablaba bien de él, gloria al Señor, de ella, de ellos, gloria al Señor. Y amados hermanos, seguirán un día a Jesucristo, nuestra familia. Pero si tú llegas a casa hablando mal de la iglesia, hablando mal de los líderes, hablando mal de tu pastor o de tus pastores, ¿crees que van a querer ir a la iglesia tu familia?
¿Crees que un día van a ser salvos? No van a ser salvos, no van a querer nada con Dios. ¿Por qué? Porque ellos han oído cosas negativas que tú mismo has llevado al seno de la familia. Por favor, edifica con tu boca, edifica con tus labios. Gloria al nombre del Señor. Así como Josué, inmediatamente Josué obedeció a Moisés y fue a la batalla. Pero quiero avanzar, hermanos. Quiero avanzar. En cuarto lugar, el creyente entendido y sabio, gloria a Dios, sabe que la oración de su pastor vale mucho. Esta es otra cualidad, hermanos, que tú no debes de olvidar. Esta es otra cualidad que tú como creyente no debes de olvidar. La oración de tu pastor vale mucho, de tus pastores valen mucho. Yo quiero leerlo aquí en Éxodo 17, verso 10 al verso 11. Por favor, vamos a leer en la Biblia y dice así: E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ganaba la batalla. O sea, ellos desde la cumbre de la montaña veían con claridad que cuando Moisés levantaba las manos, gloria a Dios, cuando subieron a la cumbre del collado y Moisés levantaba su mano y oraba y clamaba, Israel iba ganando la batalla. Israel prevalecía delante de los enemigos, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalec, según nos lo dice aquí la palabra del Señor. Y yo quiero que tú tomes en cuenta esto, que es de mucho valor y es una gran enseñanza espiritual. La oración de tu pastor vale mucho. Observamos varios ingredientes que le dieron la victoria al pueblo de Israel. Había un caudillo tremendo que era Josué, un creyente de guerra, un creyente valiente, un creyente, un soldado increíble. Por algo Dios lo escogió también y se lo dijo a Moisés: gloria al Señor, a él lo vas a ungir. A él lo vas a ungir y lo vas a preparar, gloria al Señor. Y por eso Josué siempre estaba con su pastor, que era Moisés. Alabanzas a la gloria del Señor. Hubieron varios ingredientes que le dieron la victoria al pueblo de Dios, pero una de ellas era la oración de Moisés. El siervo, gloria a Dios, se lo había dicho a Josué: tú ve a la guerra, tú ve a la batalla, y yo te voy a apoyar en oración. Yo estaré contigo apoyándote en oración. Mi oración pastoral estará contigo en tu batalla, en tu lucha, en tu guerra, en tus sufrimientos. Yo estaré orando en el collado. Yo voy a subir. No te preocupes, Josué. Tú ve a la batalla y yo estaré orando por ti. Cristo vive, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Esto toca mi corazón porque yo he orado, hermanos, mucho por el pueblo de Dios, porque yo he hecho ayunos por muchos, tanto por mi familia como por el pueblo de Dios, porque he derramado mis lágrimas, amados hermanos, en batallas personales, pero he orado por las batallas del pueblo de Dios y de la iglesia, y por eso entiendo la posición de los pastores. Yo quiero decirte a ti, creyente, la oración de tu pastor vale mucho. La oración de tu pastor es poderosa. Los pastores tenemos que orar por la iglesia incesantemente, y Dios escuchará esa oración hecha por alguien que el mismo Señor puso como guía de su iglesia. Si Él nos puso, Él nos escuchará. Eso pasó en la vida de Moisés. Alabado sea el Señor. Alabo al Señor por estas cosas tan impresionantes que hay en la Biblia. Gloria a Dios. La oración de Moisés fue poderosa, porque cuando Moisés alzaba sus manos y clamaba: oh Dios, fortalece a Josué, fortalece a tu pueblo. Están en una batalla. Dales la victoria. Gloria al Señor, ayúdalos. Cristo vive para siempre. Era una guerra, hermanos. Tenían que pelear por sus vidas. Tenían que tomar la espada. Y Moisés oraba que el Señor les diera la victoria. Cristo vive para siempre. Aleluya. Y así los pastores
Estamos orando por la iglesia y Dios escucha la oración de aquellos que Él ha puesto en su iglesia. Alabado sea el Señor para siempre. Por eso, no mires a tus pastores con desprecio por lo que otros digan de Él. No oigas la voz de los criticones. No escuches la voz de los inconformes. No escuches la voz de aquellos que no están haciendo nada por la obra de Dios, pero que sí la destruyen o destruyen la fe de aquellos que están luchando por sus vidas y que están obedeciendo y que están haciendo algo por la obra del Señor. No escuches a aquellos, gloria al Señor, que el enemigo les ha ganado la batalla para ver nada más lo negativo de vuestros pastores, pero no ven lo positivo, y una de ellas es el gran valor que tiene la oración de tu pastor. Por eso hónralo, obedécelo, oye su instrucción como Josué escuchó y obedeció inmediatamente las instrucciones de su pastor, que en ese caso era Moisés. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y en quinto lugar, hermanos, para finalizar, el creyente entendido, el creyente sabio, sabe perfectamente que su pastor se cansa y por lo tanto su pastor necesita la ayuda tuya, la ayuda de cada feligrés o de cada miembro de la iglesia. El creyente entendido sabe que su pastor se cansa, por lo tanto, debe ayudarlo. El deber de cada creyente es ayudar a su pastor. Lo dice la Biblia, versículo 12, claramente dice la Escritura: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. ¿Quién? Los que subieron con él a la cumbre, a la peña, a la montaña. Ellos eran Aarón y Hur. Dice que las manos de Moisés se cansaban. Y cuando se cansaban las manos de Moisés, el enemigo prevalecía. Amalek prevalecía. Amalek mataba a los judíos, a los soldados del ejército de Dios. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Así que, hermanos, el pastor se cansa, el pastor tiene batallas, el pastor tiene muchas luchas, muchas batallas. No crean que es fácil ser pastor. El ministerio más difícil es el pastorado. Ese es el ministerio más difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque pues el evangelista va, predica y va a otro lado y predica, y como digo yo, echa cuero y va para otro lado y sigue echando cuero en otra iglesia. Gloria al Señor. Pero el pastor siempre está con la iglesia. El pastor debe seguir con la iglesia. El pastor debe permanecer con la iglesia. El pastor todo el tiempo está al frente de la iglesia. Él tiene batallas personales, él tiene batallas espirituales, él tiene luchas con la familia, él tiene luchas con el enemigo. Es el líder de la iglesia, será atacado. Gloria a Dios. Y él tiene luchas al ver el dolor y el sufrimiento de la iglesia también. Así que el pastor se cansa como Moisés. Él se cansaba y bajaba las manos. Pero ¿qué hizo Aarón y Hur? ¿Qué hizo Aarón y Hur, hermanos? Tomaron una piedra. Fíjese la sabiduría. Tomaron una piedra, la pusieron en un cierto lugar. Le dijeron a Moisés: siéntate por favor ahí. Moisés se sentó. Y uno tomó la mano de un lado y el otro la otra mano del otro lado. Aarón y Hur. Y levantaron las manos de Moisés, su líder, su pastor, puesto por Dios. Y así Moisés pudo orar por muchas horas, por mucho tiempo. Y amados hermanos, Dios le dio la victoria a Israel y ganaron la victoria. ¿Por qué? Porque hubieron creyentes que apoyaron al pastor, que apoyaron a Moisés. Por favor, querido amigo, querido hermano, por favor, queridos creyentes, amado pueblo de Dios, no dejen solo a vuestros pastores.
No dejen solo al siervo de Dios. Él sufre, él lucha también. Ustedes lo verán siempre alegre. Ustedes lo verán siempre con una palabra de fortaleza. Pero ustedes no saben cómo está por dentro su pastor y qué luchas está viviendo su pastor. Ustedes no lo saben. Oren por él. Denle la mano. Como Aarón y Hur, ayúdenlo a orar y a levantar la mano. Oren por él, no lo critique. Si tiene falla, tiene errores, vaya y hable con él. Si el pastor es un verdadero siervo de Dios, te va a escuchar. Y si él tiene error, te va a dar la razón. Pero si no es un siervo de Dios, si es un soberbio y es un orgulloso, entonces no tendrá humildad y dirá un montón de cosas. Y tú te vas a dar cuenta si él es un verdadero siervo de Dios. Por favor, hermanos, ayuden a sus pastores. Ayuden a sus pastores. Si quieres que tu vida espiritual crezca, si quieres que tu ministerio florezca, si quieres que la iglesia vaya de triunfo en triunfo, no te juntes con los que se la vivan criticando al pastor o a los pastores. No murmures de él, no mires solo sus errores, mira también sus cualidades, que pueden ser muchas, que pueden ser más que sus faltas. No mires, gloria a Dios, no te entregues a la queja ante los demás, ni ante Dios. Mejor apoya a tu pastor, permanece en la guerra, permanece en la batalla. Hay una batalla. Ya lo dijimos en el primer punto, no te puedes salir de esa batalla. Que el pastor sepa que cuenta contigo en todo momento y que cuenta con tu respaldo y con tu oración. Gloria a Dios para siempre. Y no te vuelvas un instrumento de Satanás, el cual quiere destruir a la iglesia. No te vuelvas un instrumento del enemigo para destruir los ministerios. Gloria a Dios, que se están esforzando por luchar y por seguir adelante y salir adelante. Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendecirá y vendrán grandes victorias para ti y tu familia si tú apoyas y sustentas a tu pastor o a tus pastores. Te lo voy a leer y te lo voy a confirmar. Josué 1:13. Josué 1:13. Escucha lo que dice aquí. Un creyente que apoyó a su líder y a su pastor, y un ejército fiel a su pastor, primeramente a Yahvé nuestro Dios y después a su pastor Moisés, a las órdenes que Moisés les había dado. Mire cómo termina esa vida. Por favor, escúchelo. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Dios le dice a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y dile a Josué. Mire cómo Dios se dirige a él, porque Dios tiene planes con ese creyente fiel. Porque Dios tiene planes con ese creyente que ora por su pastor en lugar de que lo critique, que apoya al pastor en lugar de que se aleje, que camina con el pastor en las visitas y en las oraciones en lugar de que viva su vida independiente. Amados hermanos, ¿cómo termina Josué? Termina bien, termina en victoria, termina triunfante. Dice que él destruye al enemigo, a Amalec, y a todo ese pueblo y a todo ese ejército. Así pasó con él. Y después Dios lo escogió como el líder del pueblo de Israel. Esto nos enseña que el creyente que apoya a su pastor, que ayuda a su pastor, Dios lo está viendo y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a levantar y Dios lo va a usar. Y la gloria del Señor, amados hermanos, se va a derramar en esa vida. Alabanzas al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y no solo con Josué, con toda su familia. Fue el gran caudillo después de Moisés. Así terminan todos aquellos que apoyan a sus pastores, que aman a sus pastores, que honran a sus pastores de acuerdo a la palabra. Estoy predicando lo que está aquí en la Biblia. Y en el Nuevo Testamento se repite, hermanos, cuando dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores. Está en Hebreos, gloria al Señor, el capítulo 13. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. Gloria a Dios. Ahí está en el Nuevo Testamento. Hermanos, les irá bien, prosperarán, crecerán,
si la actitud de ustedes es la que estamos hablando, que es la actitud de Josué. Por eso les he predicado este tema, la relación correcta entre el creyente y su pastor local, el pastor de la iglesia. Y hemos confirmado 5 cosas que debes hacer con relación al pastor de la iglesia local. Alabanzas al nombre del Señor para siempre. Así que, mis hermanos, reciban la palabra de Dios, actúen de acuerdo a la palabra de Dios y el Señor les bendecirá y serán prósperos para la gloria de Cristo. Muchos en la iglesia no prosperan, no vencen, no andan en triunfos. ¿Por qué? Porque su actitud es mala, su actitud no es correcta. Es más, su actitud no es bíblica. Así que recibe este consejo de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti, que la recibas bien, que la recibas positivamente para la gloria del Señor. Deseo que Dios te bendiga, que camines en triunfo, en victoria, que te vaya bien en la vida. Y, hermano, me despido de ustedes. No se olviden, amados hermanos y amigos, suscribirse a este canal, de darle like a este video. Déjenos su like, por favor. Pido su apoyo de esa manera. Y también no se olviden, gloria al Señor, de comentar. Pueden comentar, vamos a leer sus comentarios. Y de igual manera, no se olviden de compartir este video a otros creyentes para que ellos sean usados por Dios y sean prosperados, tengan la actitud correcta que bendecirá sus vidas. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes, como ya mencionamos, y nos vemos en el próximo video, en el nombre de Jesucristo, si Dios así nos lo permite.